¿Dónde estamos? Buenos días, amigos de Noticias Occidente. Nos encontramos desde el Salón de Sesiones de la Municipalidad de Grecia, en donde las autoridades del Comité Local de Emergencias hoy convocan a conferencia de prensa para hablar justamente del estatus del COVID-19 en el cantón durante las primeras semanas del 2022. Escuchamos al alcalde griego, don Francisco Murillo. Gracias, señores de la prensa. Buenos días, doctora Gabriela Miranda, Lea Ramírez, compañeras de la municipalidad y compañeros. Bueno, hemos estado en una alerta total de la Comisión de Emergencia Local. Esta semana hemos tenido reuniones y, claro, muy preocupados por la situación que se está dando con un nuevo rebrote en el COVID, y Grecia pues no escapa de la situación. Yo quiero aprovechar también para darle las gracias a la doctora Miranda, a la doctora Ramírez, a la doctora Alfaro del hospital, bueno, y todo el equipo que ha trabajado actualmente, a nuestras compañeras de la municipalidad, a Cristina, Silvia, bueno, Yoconda, que hemos estado alertas con la situación, y hoy, en un acuerdo que tomamos en la reunión de la Comisión de Emergencias esta semana, decidimos llamar a las autoridades de salud para ver los lineamientos que se están poniendo en práctica a partir de ahora y informar mejor a la población de primera mano la situación que se avecina, la situación en que estamos. Y la verdad es que tenemos que volver a retomar todas las medidas porque la situación pienso que es preocupante. Entonces, como alcalde del cantón de Grecia, pues obviamente estamos a la mira de que toda la estrategia que se use en coordinación con las autoridades de salud tenemos que cumplirla y llamar a la población a la cordura, a la responsabilidad de que debemos de seguir los lineamientos que el Ministerio de Salud nos indique. De manera que muy buenos días. Quiero darle la palabra a la doctora Gabriela Miranda, jefe del Ministerio de Salud, y luego a la directora del área de salud, la doctora Lea Ramírez, que son los que están encargados realmente con todo el tema de la vacunación. Gracias. Buenos días, muchas gracias, don Francisco. Sí, como lo indica el señor alcalde y como ustedes lo han visto a través de los medios de comunicación, este aumento exponencial de los casos a nivel nacional nos tiene realmente preocupados, y no solamente Grecia. Se veía venir porque vimos el comportamiento de las personas en diciembre, bajaron la guardia, gran cantidad de personas haciendo reuniones sociales, reuniones familiares, y el aumento en los casos que tenemos en este momento es a raíz de esas situaciones, y todo se ha dado porque no se cumplieron con los respectivos protocolos que deben de ser. Hay cierto pensamiento en la población de que el estar vacunado me exonera de no tener COVID, y no es así. Tenemos personas vacunadas que les ha dado 1, 2 y hasta 3 veces COVID. La vacuna lo único que nos ayuda es a que el COVID no nos dé tan fuerte, no nos compliquemos y la persona no muera en algunos casos, como se dio al inicio de la pandemia. Entonces, pienso que la gente debe de retomar este asunto, y no es porque no estén informados, porque hasta el cansancio las autoridades de salud, tanto del Ministerio como de la Caja, lo han hecho conocer en las campañas que se hacen, la información que se da en el momento de la vacunación, etc. Eso no exonera de que podamos infectarnos. Recordemos que tenemos una variante nueva circulando en el país ya, que es el Omicron, que es altamente contagioso. Si bien es cierto, presenta síntomas más leves, es bastante infectante, y sobre todo también en personas vacunadas, que es lo que se ha visto hasta el momento. Algunos datos que tenemos, como para que ustedes tengan un panorama de cómo estamos en Grecia, he de decirles que en la semana 52, que fue la última semana del año 2021, terminó Grecia con 30 casos. Y en la semana 1 del año 2022 ya teníamos 166 casos. A nivel nacional el comportamiento fue igual. La semana 52 cerró
con 3.385 casos, y la semana 1 del año 2022 teníamos ya 14.628. Eso fue un aumento de un 332% en los casos. Igualmente la cantidad de defunciones a nivel nacional, dichosamente hasta lo que vamos del año Grecia no tiene ninguna defunción y solo hay una persona hospitalizada. Pero a nivel nacional la semana 1 del año tuvo 7 defunciones y ya la semana 2 tuvo 21. Eso fue un aumento de un 200% en la cantidad de defunciones. Normalmente nosotros recibimos las bases de pacientes positivos. Para decirles algo, ya la de ayer venían 56 pacientes. Y eso solo los pacientes tamizados de la caja, porque los de laboratorios privados, que son los que nos hacen también pruebas, llegan aparte. Entonces, para que ustedes vean que ya solo el día de ayer, requete que superó la última semana del año 2021. Como les digo, entonces, la semana 1 de este año llevamos contabilizados 166 casos y la semana 2, 191. Son bastantes. Estos datos puede que varíen un poco de las estadísticas que tiene la página web porque ellos tienen datos que aún no han sido depurados y nosotros nos encargamos muchas veces de depurar y hemos encontrado pacientes que no son nuestros, son de Sarchi, son de otras áreas, entonces tenemos que remitirlos. Pero el asunto está en que ya llevamos con estas 2 semanas 357 pacientes positivos. De ahí viene todo el despliegue de lo que arroja un caso positivo, la cantidad de pacientes contactos, la cantidad de pacientes que ya presentan síntomas y estamos viendo la afectación en la población infantil, que es la que no está vacunada. Más o menos para que tengan una idea, de los casos que tuvimos en el año 2020 fueron 1.910, en el año 2021 6.164 casos y como les decía hace rato, en el 2022, estas 2 primeras semanas ya llevamos 357. A la fecha Grecia ha tenido un total de 108 personas fallecidas y como les decía, no tenemos dichosamente ningún paciente que haya fallecido en estas 2 primeras semanas y solo hay una persona hospitalizada. Como les comentaba, de esta cantidad de casos que nos llegan, el 63% son pruebas que se han tamizado en el hospital y un 37% de los casos son pruebas que se hacen en los laboratorios privados del cantón o a nivel nacional que también existen. Y de lo interesante acá es que estas personas que están siendo infectadas, la mayoría son personas no vacunadas o con un esquema incompleto y población pediátrica que está en proceso de inicio del esquema de vacunación para ellos. Es importante que las medidas no caigan, o sea, las personas deben de continuar con el uso de sus mascarillas, con el uso del alcohol en gel. Estamos a solicitud de las autoridades, tanto locales como a nivel nacional, vamos a hacer una revisión exhaustiva de los comercios porque viene la entrada a clases, viene la época en que salen a comprar útiles escolares, uniformes, andan con los niños en las calles porque hay que llevarlos a comprarles sus cosas. Hay que doblegar las medidas, entonces estamos valorando los comercios para revisar los aforos. Recordemos que un comercio en este momento debe de tener al lado afuera de la entrada de su comercio con qué aforo está trabajando, si con un 50% o con un 100%. Si está trabajando con el 100%, la persona que ingresa a ese negocio debe de tener toda la disponibilidad de enseñar voluntariamente el código QR para que pueda ingresar, porque ese negocio está permitiendo que ingresen solo personas vacunadas. Cuando un negocio se somete a un 50%, puede entrar cualquier persona, vacunada o no vacunada, pero tendrá un 50% del aforo. Esto es importante que la población lo conozca, lo exija al comercio, porque el comercio debe de tenerlo, ya ellos están enterados de que deben de tenerlo en las afueras de su establecimiento. Igual se montarán operativos tanto diurnos como nocturnos para hacer esa supervisión, pero creo que más allá de estas acciones que nosotros como autoridades locales en salud y el gobierno local podemos realizar,
Creo que el meollo del asunto está a nivel familiar, a nivel social de las personas. Sus grupos sociales deciden reunirse, deciden seguirse viendo, que van a visitar a los familiares y no usan cubrebocas. De la población de la región central norte, las provincias que más casos estamos teniendo son Alajuela, el casco central de Alajuela y Heredia, la provincia central de Heredia. Entonces, siempre tenemos relación con personas de estas dos provincias. Entonces, me parece importante que no hay que bajar la guardia, tomar en cuenta que la población infantil no está vacunada, que nosotros, aunque tengamos 2 o 3 dosis, eso no nos está exonerando de no infectarnos de COVID. Recordemos que cada organismo es diferente. Puede que una persona que le haya dado COVID y esté con las 2 dosis de vacunas le fue muy bien, y a otra que por sus complicaciones y su trasfondo médico lo lleve a complicaciones y pueda ocurrir un deceso. Es muy diferente en una persona a otra. Entonces, de parte del Ministerio de Salud, los instamos a no bajar la guardia en las medidas, aunque esto suena muy repetitivo, es lo único que nos puede garantizar que podamos detener un poco la infección. El país estaba en alerta amarilla y ya a partir de ayer está todo el país en alerta naranja. Y esto es un comportamiento que era de esperarse, ya que las fiestas de diciembre pues así lo permitieron. Entonces, igualmente los insto a que si encuentran algún establecimiento que no esté cumpliendo con las medidas de COVID, lo hagan saber a nuestra institución y pues obviamente vamos a tomarlo en cuenta para parte de los operativos que se van a estar realizando. Muchas gracias, doctora. Ahora tenemos las palabras de la doctora Pilar Ramírez, directora del área de salud. Muy buenos días, muchísimas gracias por la oportunidad que nos dan de llegar a la gente de Grecia. Estamos sumamente preocupados en cuanto a los servicios de salud, debido a lo que explicaba la doctora Miranda anteriormente. Los servicios de salud se han abarrotado. Estamos dedicados a atender casos COVID en este momento. Son demasiados casos. Ahorita hay 176 casos positivos por laboratorio que están pendientes de investigación, de manera que acabo de pedir tiempo extraordinario para poder laborar el sábado y el domingo, para poder ir a un ritmo más o menos a cómo se están presentando esta cantidad de casos, para poder atenderlos como debe ser, para poder dar las órdenes sanitarias y para poder dar las incapacidades a aquellas personas pues que así lo ameriten. Es demasiado trabajo, vieran que es muy cansado para los servicios de salud, para todos los que trabajamos en salud, porque la demanda es terrible. Pedimos paciencia para aquellos pacientes que no se pueden atender en los servicios de salud, también que tengan mucho cuidado, porque al estar la población vacunada hay mucha gente que anda afuera con una gripe y dice no es COVID. Esta variante Omicron, lo que hemos visto es que no da problemas con el olfato ni con el gusto. Entonces mucha gente dice, no, lo que tengo es una gripe corriente, lo que tengo es una gripe muy leve, pero acuérdense de que están vacunados, entonces eso es muy probable que lo que se esté dando sea una gripe muy leve gracias a todo ese proceso de vacunación que se ha recibido. Pero no debemos olvidar que hay pacientes, hay personas que están afuera que no están vacunadas, y que, como explicaba la doctora Miranda, por los factores de riesgo que tienen, porque todos los cuerpos son diferentes, puede que sea que con esta variante Omicron reaccionen de una manera diferente o que se expongan por sus factores de riesgo y puedan tener una forma grave de la enfermedad, que pueda terminar hospitalizados y peor aún muertos. De manera que también tenemos que pensar
En la población infantil, ¿por qué? Porque no está vacunada. Y ya hemos visto formas graves en los niños de esta enfermedad. Dichosamente, para darles informes sobre las vacunas, al día de hoy el 80.1% de la población de 12 años y más en el Cantón de Grecia está vacunada con un esquema completo de vacunación. Eso ha sido un esfuerzo enorme. Eso representa 118.472 vacunas aplicadas en este cantón. Un esfuerzo enorme que ha hecho la institución, que ha hecho el país y que ha hecho el personal de salud. En tercera dosis ya tenemos una población de 10.6% de estos mayores de 12 años que está vacunada con una tercera dosis, especialmente el personal de salud que lo tenemos que cubrir, que también no hacemos nada si también nuestro personal se enferma. Y de la población de 11 años, ese grupo de 11 a 5 años, ya tenemos un 5% de cobertura en vacunación con ellos. Estas vacunas de los niños son a 3 semanas, o sea, nosotros tenemos que aplicarle a estos niños la segunda dosis en 3 semanas. Esto nos va a dar un margen de seguridad con ellos, con esta vacunación. Las dosis que se le han asignado a Grecia han sido de 330 dosis semanales. Hoy estamos terminando de aplicar 40 dosis que nos sobraron del día de ayer, de manera que continuamos haciendo el llamado para que todos, por el momento los de 11 años, que sus padres los traigan, sus padres o algún familiar, algún adulto que los acompañe a venir a colocarse su primera vacuna. ¿Para qué? Pues para cubrir también y proteger esta población. Pedimos paciencia, nosotros solamente seguimos lineamientos de la Comisión de Vacunación y aunque quisiéramos vacunar a toda la población, a todos los chiquitillos de 5 años a 11 años, pues tenemos que seguir los lineamientos y en este momento pues lo que tenemos indicado es vacunar los de 11 años. De verdad pedimos paciencia porque la cantidad de casos es exorbitante, es realmente exponencial. Cuando uno veía matemáticas en el colegio no tenía idea de lo que es atender algo exponencial, y es cuando se siente que las cosas están saliendo fuera de control. Vamos a hacer un gran esfuerzo, vamos a trabajar el fin de semana. No obstante, si la población no nos ayuda, no vamos a hacer nada, porque los casos van a seguir en aumento y tendremos que necesitar mucho más tiempo para poder cubrir todas esas incapacidades y órdenes sanitarias. Y Dios quiera que no se nos abarroten los servicios hospitalarios. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Vamos a darle la palabra al doctor Diego Almazo, director del Hospital San Juan Carlos. Bueno, pues primero que todo, buenos días a todos y gracias por la oportunidad para podernos referir a este tema. Creo que todo lo que digamos en este momento, pues creo que se está quedando corto respecto al comportamiento de la enfermedad. Creo que veníamos acostumbrados a una enfermedad que nos estaba dando tiempo a acomodarnos, a encontrar una situación un poco más flexible y a responder con cierto tiempo. En este caso, esta variante, la característica precisamente ha sido este inicio y comportamiento abrupto que pone en riesgo prácticamente todos los servicios de atención orientados a la población.
Con mucha preocupación la cantidad de casos atendidos en la unidad. Vamos a referirnos a las dos situaciones. En el caso del hospital tienen la atención ambulatoria y la atención hospitalaria. Primero, la atención ambulatoria. Hemos pasado de un promedio de 80 a 100 casos atendidos diariamente a un promedio de 180, 200, llegamos la semana pasada hasta 240 casos atendidos en un día. Evidentemente eso pues desborda la capacidad que tiene el sistema de salud para poder asumir la atención de esas personas. A partir de la semana pasada ya se cuenta con un médico adicional para tener 2 médicos en el primer turno, 2 médicos en el segundo y 1 en el tercero. Sin embargo, igual no está dando abasto. La espera en este momento es de aproximadamente 3 horas, con el agravante de que el área es pequeña para a veces tener 80 pacientes en espera de atención. Esto es tal vez un llamado a la población. Ya hemos empezado a recibir las inconformidades y pues, disgustos precisamente por el tiempo de espera, pero sin embargo la población tiene que entender que la capacidad del hospital, por más personal que se ponga, ya los consultorios no dan, ya la cantidad de enfermeros no dan, la cantidad de médicos no dan para la cantidad de pacientes que se están recibiendo. Tal vez la parte más complicada de esto no es necesariamente la cantidad de pacientes que están llegando a atenderse, sino la cantidad de muestreos. Pasamos a más o menos un 70% de los casos que están llegando se están muestreando, y tal vez la parte más seria, por lo menos hasta el día de ayer, el 70% de los casos muestreados están siendo positivos. Esto nos pone ante un panorama bastante desalentador, si lo quisiéramos ver así. Si bien es cierto, las consecuencias en este momento no las estamos viendo desde el punto de vista de hospitalización, no sabemos qué es lo que nos trae en las próximas semanas. Eso por el lado ambulatorio. El lado hospitalario, únicamente se han tenido 2 hospitalizaciones en las últimas 2 semanas, dos niñas, una de 3, una de 6. De momento estamos respondiendo con los aislamientos que tenemos y así se están manejando los pacientes. Ya empezamos a tener casos de traslados que, según las estadísticas institucionales, ha aumentado considerablemente, triplicando la cantidad de traslados en las últimas 2 semanas. Se espera que en algún momento ya los hospitales no puedan asumir, los hospitales centrales no puedan asumir, y eso implique la apertura de las unidades de respiratorios de hospitalización en hospitales regionales y en hospitales periféricos. ¿Eso a qué nos lleva? No solo a una limitación en la atención de pacientes COVID, sino en una limitación de atención a los pacientes no COVID. Y el servicio de emergencias es una de las víctimas de todo este proceso, donde al no tener capacidad para hospitalizar personas por otro tipo de patologías, pues obviamente esos pacientes van a quedar esperando en emergencias y emergencias va a colapsar. Entonces, no quisiera que suene un poco alarmista, pero creo que esa es la situación a la que, si no hay una colaboración, si no hay un compromiso de la población de cuidarse, de mantener las medidas, probablemente a eso es lo que nos estamos enfrentando. En este momento se visualiza la posibilidad ya de abrir la unidad COVID, no para atención de pacientes con complicaciones COVID. Tenemos un alto volumen de pacientes que están saliendo positivos, lo cual implica que muchos de los enfermos que lleguen por otras causas, por que requiere una cirugía, por una apendicectomía, por una fractura, por una infección urinaria, también los tengamos positivos por COVID. Esos pacientes van a tener que estar aislados como si fuera un paciente con complicaciones COVID. Eso nos empeora el panorama, porque ya no solo vamos a batallar con la infección por el virus, sino que vamos a tener enfermos de otras causas positivos por COVID. Y eso es lo que se espera en las próximas 2 semanas. De ahí que se esté valorando la posibilidad, de acuerdo al comportamiento, la próxima semana de abrir la unidad COVID. Obviamente, como les decía, eso va a tener una repercusión desde el punto de vista de atención de patologías no COVID, porque vamos a tener que cerrar camas para ese tipo de pacientes y mantener el aislamiento. ¿Cuántas camas? De momento empezaríamos nuevamente con las 8 iniciales.
y pues allí se tendría que ir valorando la posibilidad y la necesidad de acuerdo al comportamiento de los hospitales nacionales, los hospitales periféricos y nacionales, regionales y nosotros periféricos. Y tal vez la parte que ha caracterizado esta infección por Omicron a nivel internacional, ya estamos empezando a tener funcionarios incapacitados positivos, lo cual, pues, como cualquier otra persona, tienen la posibilidad de enfermarse. El problema es que eso agrava aún más la situación por la falta de recurso capacitado. En el caso de los especialistas, pues es imposible sustituirlo, y en el caso de otro tipo de personal, aunque se tiene personal sustituto, no sabemos si la demanda o la cantidad de incapacidades en los próximos días va a ser suficiente el personal que tenemos para poderlo sustituir. No quisiera ser negativo, pero el panorama que nos pinta al día de hoy no es agradable, no es nada positivo, y por eso creo que lo más importante es instar a la población a cuidarse, a evitar excesos, que nos ayuden a evitar el contagio. La única manera que podemos salir adelante, así como hemos salido anteriormente, es tratando de colaborar y poner cada uno de nuestra parte. Nos enfrentamos a algo mucho más violento, más fuerte, más intenso que lo que ya hemos vivido. Entonces creo que en esa medida igual debemos extremar las medidas para evitar el contagio. Por mi parte, muchísimas gracias. ¿Dos preguntas? Muchas gracias, doctor. Bueno, pasaremos a la sección de preguntas de la prensa a las autoridades. Yo tengo una pregunta para el doctor, ahora que estamos aquí con el doctor. ¿Cuántos traslados ya se han realizado a otros hospitales centrales? Y si este es el peor momento que ha afrontado el hospital con el tema del COVID desde que inició la pandemia. A ver, hay que enfocarlo de dos maneras. Bueno, primero, para ser concreto, la primera respuesta es, de momento hemos trasladado 2 casos en estos días. Sin embargo, cuando hablaba del incremento de los traslados, se habla a nivel nacional. Y, a ver, no es el peor momento que ha enfrentado el hospital. Creo que el hospital tuvo un momento crítico el año pasado donde debió abrir la unidad con 28 camas. Eso nos dejó el hospital con la mitad de la capacidad instalada para hospitalizar pacientes, con el agravante que eso conlleva, que es el estancamiento de pacientes en observación, principalmente en emergencias, y pues todo lo que eso, las consecuencias que eso trae. Sin embargo, el panorama no es agradable en ese sentido, y podría eventualmente la situación llegarse a complicar en un punto muchísimo más extremo que lo que ya vivimos. Lo que estamos tratando es precisamente de prevenir, con esta información creo que lo que estamos tratando es de prevenir, que es que lleguemos a que este sea el peor momento que haya pasado en el hospital. La pregunta mía es para Francisco, entonces si quieren nos... Allá primero. Bien, don Francisco, con la coyuntura que se tiene del COVID-19 en este momento, preocupa aún más la situación que se da con el parque, que a pesar de que está cerrado, viernes y sábado en las noches, frente a Raúl Vega, es pues, como fiestas cívicas en su máximo esplendor, porque son cientos de personas, motocicletas, vehículos y gente que está en el lugar. Yo conversé con Fuerza Pública y el inconveniente que ellos tienen, o la limitante, es que por estar no cometen un delito en sí, entonces tampoco es que pueden hacer algo al respecto. ¿Qué se puede hacer desde el gobierno local? Porque claramente es un foco de contagio. Bueno, hemos tenido conversaciones con la Fuerza Pública y también con las autoridades de tránsito. Y aquí, Enrique, lo que nos queda es llamar a la conciencia, ¿verdad?, a los ciudadanos de este cantón, principalmente ese sector, de que deben de cumplir con las normas y no tener acumulaciones, porque simplemente ellos están expuestos y luego exponiendo a sus familias, a sus seres queridos. De manera que tenemos que seguir coordinando con las autoridades de tránsito. No sé si vieron ayer ustedes, hubo
hubo un despliegue muy grande de inspectores de tránsito y patrullas por todos los distritos de Grecia y el centro. Bueno, vamos en esa línea, tenemos que luchar también contra eso y llamar a la cordura a la población, a todos esos jóvenes y muchachos que se estacionan ahí para que no lleven las enfermedades a sus seres queridos, de manera que estamos coordinando con las autoridades. Francisco, la doctora Miranda citó el caso de los comercios. La municipalidad como ente al cual pertenecen los patentados, es decir, son los administrados de la municipalidad. ¿Qué medidas tomar en esta nueva etapa para no impactar pues, una situación económica o comercial que ya venía como levantando? ¿Cómo hacer? Bueno, a partir de hoy inician en coordinación con autoridades de seguridad pública y de salud inspecciones en los locales comerciales, exactamente para ver el aforo y el cumplimiento de las medidas, de manera que eso es un esfuerzo también extra que se está haciendo y no vamos a claudicar, ya está planificado y de manera que estaremos presentes todas las autoridades en el comercio general. Pero se coordina con la Cámara Empresarial, por ejemplo, para que ellos también hagan su labor con sus afiliados. Sí, precisamente la otra semana nos reunimos con la Cámara Empresarial, ya ellos pidieron una audiencia y vamos a coordinar algunas acciones de colaboración tanto de las autoridades como ellos también. Esa reunión está plasmada para la otra semana. Yo tengo una pregunta muy relacionada con la de Jorge, no sé si doña Gabriela o Francisco me puede responder. Es sobre el tema de QR, porque muchos negocios en diciembre pusieron el rótulo del 100% y el QR, pero hay un grupo aquí en Grecia que está llegando a amenazar a estos comercios con que los van a denunciar, que no se puede pedir el QR. Entonces los propios comerciantes y gente del mercado, de las sodas, se asustan y quitan el rotulito, ¿verdad? Lo siguen. No sé qué medidas o qué mensaje se le puede dar a los comerciantes en este caso, ¿verdad? Sí, de acuerdo. Recordemos que existe una directriz reciente de las medidas especiales que mencionan esto del QR. Cualquiera la puede encontrar en la página web del Ministerio de Salud y tenerla a disposición, ya sea en el teléfono o impreso, para si llegan este tipo de personas, poder evidenciarles que están funcionando de forma reglamentaria de acuerdo a las disposiciones de las autoridades. La última directriz que tenemos al respecto y que menciona esto que les dije es la MSDM 109-2022 y esa se puede encontrar en la página web, como lo repito, del Ministerio de Salud, y es importante que lo tengan a disposición. Doctora, ¿qué hacer con los fines de semana? Porque yo sé que preocupa el tema de los fines de semana. Uno entiende que ustedes como institución no tienen a veces el recurso humano para vigilar y fiscalizar el cumplimiento de las medidas, sobre todo en sábados y domingos. Uno ve que en algunas comunidades, por ejemplo, hay partidos de fútbol en canchas abiertas, actividades para recaudar fondos y todo ese tipo de escenarios no pueden ser controlados por ustedes en fines de semana. ¿Qué estrategia podrían aplicar o qué se estaría haciendo para hacer eso? Recordemos que desde que inició la pandemia, el Ministerio de Salud le otorgó, mediante decreto, potestad de autoridad sanitaria a la fuerza pública. Ellos tienen toda la potestad y lo han hecho, de llegar e intervenir un local, de clausurar un local, porque ellos tienen toda la potestad ya debido a esta situación, como usted lo menciona, de que no hay disponibilidad ni de recursos para los fines de semana, incluso hasta fuera de horario normal. Entonces ellos sí tienen la potestad como autoridad sanitaria para poder atender estas situaciones. Sí, que les sirve eso tal vez de advertencia a los comercios que piensan que porque es fin de semana no les va a llegar al Ministerio de Salud. Si no llegamos nosotros, puede llegar los compañeros de la fuerza pública y ellos tienen toda la potestad avalada por el señor ministro de actuar. Doctora, en 23 días vivimos la fiesta cívica de los costarricenses, las elecciones. ¿Cómo se preparan ustedes como área rectora de salud para darle la opción tanto a los partidos para que reciban a sus electores como a los electores para que puedan asistir con toda confianza a las urnas? Sí, ese tipo de eventos de trascendencia nacional vienen bajo una directriz nacional que estamos a la espera de que nos la hagan llegar. Ya hicimos las respectivas consultas
y pienso que ya para la próxima semana tenemos todos los lineamientos, porque en las elecciones anteriores nos ha indicado montar operativos, designar personal, visitar los centros de votación, y esperamos que esta vez pues nos van a decir lo mismo. Estamos a la espera, no podemos actuar por sí solos, el jerarca nos tiene que indicar qué es lo que debemos hacer, pero incluso a nivel local ya estamos en coordinaciones con los compañeros de la fuerza pública para realizar las respectivas diligencias en ese día. Hay una junta electoral que ya ha venido trabajando en aspectos organizativos, como recibir las papeletas, y se ha venido reuniendo. A estas alturas, a 23 días, no ha habido un acercamiento con ellos para visitas a escuelas que, por ejemplo, no cumplan con alguna normativa, como la ley 7600, así. Bueno, dichosamente, de acuerdo a trabajo proactivo que se ha hecho esta institución en conjunto con el MEP, muchas de las escuelas han sido visitadas y la mayoría cumplen, tienen su permiso sanitario de funcionamiento. El Tribunal Supremo de Elecciones eso lo tiene muy bien controlado. Y a nivel local puedo decirle que la mayoría de los centros educativos están cumpliendo con las medidas de la ley 7600 y obviamente las medidas para el COVID. Porque esto no es de ahora, o sea, llevamos casi 2 años detrás de la pandemia y las medidas no han cambiado. Y los centros educativos han hecho cambios en su infraestructura para cumplir estas medidas, como la instalación de lavatorios y demás. Entonces pienso que lo que hay que reforzar es que los suministros estén, porque es lo más importante, pero creo que en cuanto a eso podemos estar tranquilos. No hemos actuado, como le indico, porque no tenemos todavía el aval del señor ministro para empezar a proceder, pero nos sentimos tranquilos de que los recintos que hemos tenido como centros de votación ya han sido supervisados previamente. Doctora, las reuniones de los partidos políticos, digamos, como ayer que hubo aquí una iglesia del Partido de Liberación Nacional, ¿se van a seguir permitiendo o ya hay una directriz clara que no se permite este tipo de piquetes o desfiles o organizaciones de partidos con candidatos a diputados o a la presidencia? Ya había un comunicado previamente de parte de las autoridades de que este tipo de eventos se deben de permitir, con los debidos distanciamientos y demás que ya cada partido tiene que conocer. Doctora. Doctora, bueno, con este tema de la vacunación, ¿qué mensaje se le puede dar? Primero, a una tendencia social antivacunas que cada día toma un poco más de fuerza en redes sociales, en donde hay muchísima desinformación y un movimiento grande para oponerse a la vacunación. Y la segunda, en el proceso de la vacunación pediátrica, ¿qué es lo que se va a hacer, por ejemplo, con la gente que ya está aduciendo que va a presentar un documento para que su hijo no sea vacunado a pesar de que la vacuna es obligatoria? Incluso tienen hasta un achote para, en este caso, denunciar, si es el caso, que se les vacune a sus hijos. ¿Qué mensaje se puede dar y qué acciones se pueden tomar? Ok, yo quiero aclarar algo para la gente, es que la caja lo que hace es aplicar las vacunas. Nosotros no decretamos ni indicamos quién se debe vacunar, ni eso es una decisión del Ministerio de Salud, de manera que nosotros cumplimos con la aplicación de las vacunas. De manera que hay un tema que es meramente del Ministerio de Salud. Ahora, en Costa Rica la vacunación de los menores de edad es obligatoria. Entonces, cada quien que no quiera o que no vacune a su hijo se expondrá a lo pertinente. En este caso, para nosotros, en este momento, es de alta demanda de vacunación. Yo no tengo ese problema en este momento de quien no se ha vacunado. O sea, ¿quiénes están protegiendo? Aquellos que son los que traen sus hijos por voluntad propia, vienen y vacunan a sus hijos, que dichosamente es la mayoría de las personas. Si no, vea usted, 80% de la población de 12 años y más está con esquema completo de vacunación. Y muchos más, o sea, porque tenemos 57,000 personas que tienen por lo menos una vacuna. Entonces,
y están esperando una segunda dosis. O sea, eso quiere decir que la gente de Grecia de 12 años y más sabe lo importante que es la vacunación. En este momento lo que tengo más bien es el problema contrario. Tengo mucha gente que me dice: mi hijo tiene 5 años, mi hijo tiene 6 años, por favor póngamele la vacuna. Y mi desesperación es poderles poner esta vacuna lo más pronto posible. Nos pasó igual, Enrique, cuando teníamos los adolescentes y todos los padres de familia detrás: por favor, necesito que mi hijo sea vacunado, mi hijo tiene tal riesgo, mi hijo ya se enfermó uno en la familia, ya murió uno en la familia, entonces quiero que todo mi núcleo familiar esté protegido. Y tienen toda la razón del mundo, de manera que en este momento para mí no es preocupación quien no traiga a su hijo a vacunar. Me preocupa poderle responder a todos aquellos responsables que vienen y que quieren vacunar a sus hijos y que todavía no nos han dado la bandera verde para poderlo hacer. Doctora, con el tema también de la vacunación pediátrica, a principios de semana la caja había mandado una directriz de que solo podía ir el chiquito con los papás. Y nos contaba usted que ya ahora sí puede ir con el abuelo o con la tía o con algún familiar, porque muchos los devolvieron acá en Grecia. Sí, bueno, yo les he dicho que en este proceso de vacunación, si algo ha habido constante son los cambios, ¿verdad? Y las variantes y todo. Entonces, yo no culpo al personal de enfermería, ellos hacen lo que les están indicando. Y de principio, como era una vacuna, un grupo nuevo de población y eran menores, se dijo solo con papá y con mamá. Y yo, por Dios santo, o sea, yo opinaba que eso atentaba contra los derechos del niño. Y dichosamente pues fuimos escuchados a nivel superior y ya hoy por hoy se nos dio la indicación: ok, con un adulto pueden venir a vacunar a sus niños, traigan una autorización del padre en ese caso para que no tengan problemas, pero ya cambió esa directriz. Doctora, habló usted de que en 3 semanas viene la segunda dosis a los que ahorita se le está aplicando. ¿Hay una seguridad de que esas vacunas pediátricas llegarán a todas las áreas de salud? Si algo tiene la caja es que cumple con todos estos esquemas. Eso se llama una vacunación en espejo. Entonces, de lo que llega ahora, se tienen que guardar esas dosis. Esas dosis quedan guardadas. O sea, se le asegura al que se le puso la vacuna el día de hoy que en 3 semanas va a tener su vacunación. Cosa diferente es si no llega. Si no llega, se le aplica la vacuna a otra persona. Doctora, también el doctor Alfaro habló de la situación del área muy pequeña, habló de 80 personas quizás allí esperando. ¿Cómo se trabaja desde los EBAIS en ese sentido cuando llegan casos así? Ok, en EBAIS no se está atendiendo gente enferma, sino la multiplicación de este virus sería no más que exponencial, sería el 100% de la población. Yo no puedo atender en EBAIS una persona enferma de COVID porque ya vimos cómo se transmite de fácil el Omicron. Si una persona nos llega enferma, probablemente va a infectar a un montón de personas más. Y déjeme decirle que la gente lo está haciendo. Mucha gente nos está engañando, están viniendo a los EBAIS enfermos, están viniendo al servicio de odontología y lo peor de todo es que dicen: no, yo lo que tengo es un poco de alergia, es un poco de rinitis, yo padezco rinitis. En este momento, perdonen, pero todo paciente con mocos o con tos es Omicron, es COVID, hasta no demostrar lo contrario. De manera que, por favor, yo llamo a la conciencia social para que quien esté con gripe, aunque sea muy leve, se quede en casa, para que no contamine más personas y use estas mascarillas dentro de su casa para que no ponga en riesgo al resto del grupo familiar. Yo tengo una pregunta para Francisco, no, la última. Francisco, ¿se va a tomar de parte de la municipalidad alguna medida en estos días? ¿Cierre parques o todo continúa igual?
Bueno, eso obedece a las directrices de las autoridades de salud. Yo creo que estoy esperando indicaciones para retomar algunos cierres. Obviamente el parque está cerrado por los trabajos que estamos haciendo. Y bueno, vamos a esperar los lineamientos que nos traigan. Quería cerrar diciendo que esta semana, gracias a todo el trabajo acá del departamento y de la compañera Silvia, logramos que la Comisión de Emergencia ya nos diera los fondos, lastimosamente, para construir una obra colectiva más de 18 nichos por aquello de la prevención, ¿verdad? Si hay más fallecidos, pero eso es un tema que gracias a Dios ya lo tenemos subsanado y pronto comenzaremos con la construcción de ¿De cuánto es la inversión? más o menos, sí, más o menos entre 18 y 20 millones de colones, pero ya está adjudicado y avanzaremos pronto. Listo, creo que las autoridades de salud que nos representan han sido muy claras de la situación real, que los vecinos de nuestro cantón cumplan con las medidas que nos indican las autoridades. Nosotros desde la municipalidad haremos todo el esfuerzo que hemos venido haciendo y darle las gracias a ustedes, señores de la prensa, gracias al doctor Don Diego Alfaro, la doctora Gabriela Miranda, la doctora Leda Ramírez, y felicitarlos por toda la acción y el esfuerzo que vienen haciendo y tenemos que regular y seguir adelante. Muy buenos días a todos.